A ver, la historia nos la sabemos todos de memoria, ¿verdad? 1492, Cristóbal Colón surca el océano y ¡zas!, descubre América. Es un relato tan conocido que hasta tiene su propio día festivo. Pero, ¿y si esa historia tuviera un agujero de guión de, digamos, unos 500 años? Venga, vamos a desentrañar esto. Pues sí, tal cual. Resulta que casi 5 siglos, 500 años, antes de que las famosas carabelas ni siquiera zarparan, un grupo de exploradores nórdicos ya había puesto el pie en Norteamérica. Y no solo eso, es que construyeron asentamientos y vivieron allí. El líder de esta expedición se llamaba Leif Erikson. Ah, y por cierto, un pequeño apunte antes de seguir. Vamos a quitarnos de la cabeza la imagen del vikingo con el casco de cuernos. Eso es un invento, una fantasía del siglo XIX para una ópera de Wagner. Pensemos un segundo. En una batalla de verdad, esos cuernos serían un estorbo tremendo, se engancharían por todas partes. O sea, nada práctico. Vale, entonces, si esto pasó hace tanto tiempo, ¿cómo es que lo sabemos? Porque, a ver, durante siglos estas historias sobre vikingos en América, pues se trataban como si fueran cuentos de hadas, puras leyendas, el típico relato de marineros contado al calor de una hoguera en Islandia. Los académicos, los historiadores serios, ni se las planteaban, las descartaban de plano. Esa era la actitud general, un escepticismo total. La idea era, vamos a ver, unos bárbaros en barquitos de madera abiertos cruzando uno de los océanos más peligrosos del mundo, venga ya. Sin la tecnología que tenía Colón, aquello sonaba literalmente a un cuento de hadas. Eso sí, un cuento con hachas. Pero, claro, los nórdicos no solo contaban historias, también las escribían. Y dejaron pistas muy concretas en 2 textos medievales de Islandia, las famosas sagas. Concretamente, la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. Y estas no eran simples cuentos, no. Eran crónicas que narraban con un detalle increíble esos viajes hacia el oeste. Y esta expansión fue como un juego de saltos, de isla en isla. Primero, de Noruega a Islandia. Luego, entra en escena un personaje clave, Erik el Rojo. Lo exilian y, navegando, se topa con una isla gigante de hielo. ¿Y qué hace para atraer a más gente? Pues la llama Groenlandia, o sea, Tierra Verde, probablemente la primera gran campaña de marketing inmobiliario de la historia, menudo genio. Y fue su hijo, Leif Erikson, quien dio el siguiente salto, el definitivo, llegando aún más al oeste. Pero claro, tener las sagas estaba muy bien, pero para la historia oficial eso no es suficiente. Se necesitan pruebas físicas, algo que se pueda tocar. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. A mediados del siglo XX, una pareja de noruegos, Helge y Anne Stinningstad, hicieron algo que nadie se había atrevido a hacer. Se tomaron las sagas al pie de la letra, no como un mito, sino como si fueran un mapa del tesoro. Y su pregunta era muy simple pero muy potente. Si las historias son ciertas, ¿dónde están las pruebas? Si de verdad construyeron casas, si pasaron allí inviernos enteros, algo tuvieron que dejar. Por pequeño que fuera, un clavo, un trozo de tela, algo. Así que, con las sagas como guía, empezaron a peinar la costa de Norteamérica. Y las descripciones los llevaron hasta un lugar remoto, un pequeño pueblo pesquero en la punta norte de Terranova, en Canadá. Se llama Lans Humedus, y allí un vecino del lugar les comentó algo que lo cambió todo. Les habló de unos montignos de tierra muy raros, cubiertos de hierba, que llevaban allí desde que se tenía memoria. Se pusieron a excavar, y lo que encontraron no era una simple prueba. Era la pieza que faltaba, la evidencia irrefutable que iba a resolver un misterio de 1000 años. Y lo más increíble es que no fue una espada legendaria ni un casco imponente. No, la prueba definitiva fue un simple clavo de hierro, pequeño y oxidado. Y uno podría pensar, ¿un clavo? ¿En serio? Pues sí, y es importantísimo. Porque los pueblos nativos de esa zona en aquella época no trabajaban el metal, no fundían hierro. Este clavo, forjado, era tecnología 100% europea. Era como encontrar una huella digital en la escena del crimen. Y ojo, que no se quedó la cosa en el clavo. Aparecieron más cosas. Los cimientos de 8 edificios, construidos con el típico estilo nórdico. Un alfiler de bronce, también muy vikingo. Y una pieza clave, crucial, un peso de telar. ¿Y por qué es tan importante? Porque en la sociedad vikinga, tejer era tarea de mujeres. Esto lo cambiaba todo. No era una simple incursión de guerreros. Esto significaba que habían llevado familias, que su intención era quedarse, colonizar. Vale, perfecto. Ya sabemos que estuvieron allí. La prueba es irrefutable. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo exactamente? Y aquí es donde la historia se da la mano con la ciencia más puntera para darnos una respuesta con una precisión que parece de ciencia ficción. El método es una pasada, de verdad. Resulta que en el año 993 después de Cristo hubo una tormenta solar gigantesca.
una llamarada cósmica que dejó una firma, una marca de radiocarbono, muy específica en los anillos de crecimiento de todos los árboles del planeta. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Fueron a la madera que usaron los vikingos para construir sus casas, buscaron esa marca del año 993 y a partir de ahí solo tuvieron que contar los anillos siguientes hasta la corteza, como un calendario natural. Y el resultado fue exacto, no una aproximación. La fecha exacta en que esos árboles fueron talados por una hacha vikinga fue el año 1021. Hagamos cuentas. Hay pruebas científicas de que hubo europeos en América exactamente 471 años antes de que Colón zarpara. Claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, a la pregunta del millón. Si llegaron casi 500 años antes, si tenían ventaja tecnológica con sus armas de hierro, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué hoy en Norteamérica no se habla una variante del nórdico antiguo? ¿Qué pasó? Bueno, pues la respuesta en el fondo es bastante simple. Era una cuestión de números. Eran poquísimos. Pensemos que en el mejor de los casos serían un centenar de personas, 100 personas, solos, aislados a miles de kilómetros de casa, en un continente enorme que ya estaba habitado por miles de personas. De hecho, las propias sagas lo cuentan. Al principio hubo algo de comercio con los nativos, a los que yo llamaban Skrullings, que viene a ser algo así como gente que chilla. Pero la cosa no tardó en torcerse, y la relación se volvió muy violenta. Y por mucho que tuvieran espadas de hierro, no había nada que hacer contra un enemigo que los superaba en número, y que además jugaba en casa. Se dieron cuenta de que esa batalla no la podían ganar. Era insostenible. Así que, al final, tenemos esto sobre la mesa. 2 llegadas de europeos a América. Una alrededor del año 1021. La otra en 1492, casi 500 años de diferencia, y sin embargo el impacto de una y otra no podrían ser más opuestos. Y es importante separar el grano de la paja, porque una historia tan potente como esta, claro, ha generado un montón de bulos y falsificaciones. A lo mejor se ha oído hablar de la piedra de Kensington o del mapa de Vinland. Bueno, pues la ciencia ha demostrado que son fraudes. Y esto es importante porque resalta aún más el valor de Lanzaus Meadows. Esto no es una leyenda ni un fraude, es arqueología pura y dura, es un hecho. Y aquí está el quid de la cuestión. El viaje de Leif Erikson fue una proeza increíble. Una hazaña de navegación que se adelanta 500 años a su tiempo. Pero, históricamente hablando, fue un callejón sin salida, un capítulo que se cerró sin más. El viaje de Colón, en cambio, nos guste más o menos, fue el que conectó 2 mitades del mundo que no se conocían, y lo hizo para siempre. Desató una reacción en cadena que, para bien y para mal, cambió el planeta por completo. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué es lo que define un descubrimiento en términos históricos? ¿Se trata solo de ser el primero en llegar a un sitio? ¿O se trata de ser el que provoca un cambio tan grande que ya no hay vuelta atrás? La aventura de los vikingos en América fue un episodio alucinante, casi un secreto de la historia. Pero fue la llegada de Colón la que, con todas sus luces y sus sombras, rompió el tablero y reescribió las reglas del juego para todo el mundo.